Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Montes Cibrián. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera Ingeniería Logística. Este video es sobre análisis de varianza en la materia Estadísticas Inferencial 2 impartida por el profesor Juan Morales. Iniciamos. Como primer tema, análisis de varianza de un factor. Aquí tenemos algunas definiciones. Dice, los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1, la distribución F no es simétrica. Número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Tenemos un dibujito. Aquí tenemos otras definiciones. Dice, el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. H0 plantea y H1 plantea. Okay. Dice, un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como un mayor que 0.05 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Ok, aquí tenemos un estadístico de prueba F pequeño, un valor P grande. Y aquí tenemos un valor P pequeño. Ok, aquí tenemos otras definiciones. Dice, el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblacionales. Aquí tenemos requisitos para análisis de varianza. Dice, número 1, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatoriamente simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Dice, ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas, que es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Dice, ejemplos de fuerza. Dice, una palmada en la espalda es de 4.1. Desplomarse en una silla es de 10.1 y bajar un escalón es de 8.1 de fuerzas. Ok. Muy bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, mediciones de desaceleración del pecho en fuerzas en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos nuestras tablas, los tipos de auto, número de auto son 10. Tenemos el compacto, el mediano y el grande. Ok, aquí tenemos nuestras medidas. Y pues nos vamos a abrir nuestro programa de meditar. En lo que abre. Aquí ya tenemos nuestras gráficas y algunos valores ya hechos. Ok, aquí tenemos nuestros valores. Ok, empezamos. Principalmente vamos a resolverlo. Nos vamos a estadísticas, ANOVA. Nos vamos a más que nada, antes de resolver, vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas. Y escogemos aquí una columna separada.
En respuestas ponemos las tres variables que tenemos aquí y le damos a aceptar. Ok, esta es nuestra primera gráfica. Vemos que nuestros valores P pues es mayor que 0.05. Y si nos vamos a, nos dice que un valor P pequeño como 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula. Ok, nos salió pequeño. Dice y uno grande como un mayor a 0.5 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Eso quiere decir que no se va a rechazar ya que nos salió mayor. Nos salió de 0.979 y de 8.08. Ok, bueno, vamos a que quede un poquito más claro. Vamos a escoger otra ruta. Ok, nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor, igual a que escogemos columnas separadas, las respuestas, igual las tres variables que tenemos. Y aquí nos vamos en comparaciones. En comparaciones cogemos todas estas, Turker, Fisher, Donut, HSU y pruebas. Todas. Y le damos a aceptar. Y nos vamos aquí a gráficas y escogemos 3 en 1, aceptar y nuevamente aceptar. Aquí tenemos nuestras gráficas de residuos. Vemos que todos los valores están cerca de nuestras pendientes. Okay. Pues aquí se mira luego que hay una cierta diferencia, no hay igualdad, como pueden ver. Tenemos una media de 44.7, acá tenemos una media de 42.1 y acá tenemos una media de 39. Ok, aquí está pasando una por 0. Dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos una que está pasando por el 0. Aquí era. Muy bien. Ok. Aquí no. Aquí no. Todas pasan después del 0. Muy bien, vamos a checar estos valores. Ok, información del factor. Aquí tenemos tres valores. Análisis de varianza. Aquí tenemos un análisis de varianza, nos sale un valor P de 0.028. Nuestro resumen de modelo. Las medias. Aquí de 44.70, 42.10 y de 39. Aquí están las medias que nos salieron. Tenemos un intervalo de confianza de 95%. La desviación estándar de 4.40 en autos compactos, de 4.36 en autos medianos y de 4.62 en autos grandes. Tenemos una desviación estándar agrupada de 4.445 970. Ok, nos vamos a nuestro método de Tukey. Ok. Dice si las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Vemos que tienen una letra A y una letra B de comparación. Ok, aquí tenemos nuestros valores. Aquí vemos que aquí está uno que es de nuestro menor que nuestro valor de significancia. Y estos dos pues son mayores. El de autos medianos con autos de compactos nos sale de que es de 0.405. Los autos grandes con autos compactos nos sale que es de 0.021 y autos grandes con autos medianos nos sale que es de 0.282. Tenemos un nivel de confianza individual de 98.04. Aquí tenemos en Fisher igual. Aquí está. Y ok, vemos aquí
igual nos salió uno menor, uno pequeño de 0.08, es menor que nuestro nivel de significancia. Muy bien. Y tenemos un nivel de confianza simultáneo de 88.07. Y nos vamos en Donut. También aquí nos salió un valor P menor a nuestro valor de significancia en autos grandes con autos compactos. Vemos que aquí no pasa por el 0, pero tenemos valores negativos de menos 10.35 a menos 1.05. Tenemos un nivel de confianza individual de 97.27. Y aquí en el de HSU tenemos un nivel de confianza individual de 94.45. Y aquí tenemos dos valores P más altos que nuestro nivel de significancia, pero tenemos este que es el que llega, yo creo que es el que vimos en nuestra gráfica, el que topaba al final en el 0. Aquí está, autos grandes con autos compactos. Aquí lo tenemos, autos grandes con autos compactos. Muy bien, a ver, vamos a nuestra. Entonces esto quiere decir que agarramos la de HCU y pues tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales y aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Vemos que había una cierta diferencia en ambas, aunque podemos determinar que existe una diferencia entre los autos grandes y autos compactos, que es donde nos salió que topaba al final con la 0, con el valor 0. Ok, aquí tenemos otro ejercicio, dice. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí tenemos nuestros datos, son 10 datos. El tipo de auto, tenemos que es un compacto, mediano y grande. Bueno, aquí ya tenemos algunas gráficas, algunos datos. Nuestra gráfica de residuos, tenemos una de intervalo de confianza, y aquí tenemos uno de HCBU y respuesta. Pero vamos a proceder a realizar este ejercicio. Igual nos vamos a abrir nuestro programa de Meetup. Aquí ya lo tenemos, nuestros valores integrados. Esperemos a que abra. Muy bien, aquí tenemos nuestros valores. Entonces procedemos con la misma ruta casi que la anterior. Estadísticas, ANOVA, y vamos a hacer primero que nada una prueba de igualdad de varianzas, y escogemos aquí que estén separadas las columnas. Escogemos las 3 variables que tenemos y le damos a aceptar. Vemos que sí hay una diferencia, al menos esta está muy diferente a estas dos. Esta está más o menos ok. Bueno, para que quede un poquito claro, lo vamos a sacar otra vez con la otro tipo. Vamos a un solo factor, cogemos aquí una columna separada, y en respuestas igual las 3 variables. En comparaciones elegimos Tukey, Fisher, Donut, HCU y pruebas, y aceptar. En gráfica nos vamos, escogemos 3 en 1, aceptar y finalmente aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Vemos que están igual, los valores están alrededor de nuestra pendiente. Aquí tenemos un histograma.
vemos aquí que que las medias son casi, tenemos una media de 431.5, una media de 390.6 y 38, casi 390 y 385, por poco casi tenemos una igualdad, pero sí hay una cierta diferencia. Ok, vemos aquí, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Ok, muy bien, este casi tenemos un intervalo de confianza, una estimación de menos 4.8, menos 4.8. Bueno, procedemos aquí, vamos a leer estos valores. Muy bien, análisis de varianza, tenemos un valor P de 0.676, es grande a diferencia de nuestro valor de significancia. Aquí tenemos las medias, tenemos una media en el compacto de 431.5, en el mediano de 390.6 y en el grande de 385.8. Nuestro intervalo de confianza 95%, aquí está, y nos vamos en el método 2K. Aquí tenemos nuestros valores, aquí todos nos salieron mayores que nuestro nivel de significancia. Vemos que todos pasan por el 0, ya que no hay valores negativos en nuestro intervalo de confianza. Y en el método Fisher vemos que casi todo es igual, nos arrojó igual valores altos, hablando de nuestro valor P. Y igual, la diferencia de las medias. En Donut, que aquí se escogieron dos variables, mediano a compacto. Tenemos un valor P ajustado de 0.692 y en grande compacto tenemos un valor ajustado P de 0.635. Un nivel de confianza individual de 97.27%. En el método HCU, aquí está nuestra diferencia de niveles, diferencia de las medias, de 40.9 a menos 40.9. Ok, intervalo de confianza, nuestro valor P, casi son similares, sus dos, y este también anda cerca. Nivel de confianza individual de 94.41%. Muy bien, entonces, a ver, procedemos, vamos a nuestra... Aquí tenemos, estos son los valores que quedamos. Y pues por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, ya que en todas las pruebas de valor P fue mayor que nuestro nivel de significancia, concluyendo que en todas las medias son iguales y no hay diferencia. Muy bien. Ahora pasamos al otro tema, es análisis de varianza de dos factores. Tenemos unas definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Aquí tenemos un objetivo. Dice, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor del renglón y un efecto del factor de columna. Aquí tenemos unos requisitos. Dice, para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2, las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos.
Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ok, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en fuerza en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos nuestra tabla de valores. El tipo de automóvil, extranjero y nacional, el tamaño del automóvil, que compacto, mediano y grande. Ok, procedemos a abrir nuestro programa de Minitab para poder realizar este ejercicio. Esperamos que abra. Muy bien, aquí ya tenemos nuestros datos. Recordando, acuérdense que nuestra hipótesis nula plantea igualdad y la hipótesis alterna plantea una diferencia. ¿Ok? Bueno, entonces procedemos, nos vamos a estadística, nos vamos a Nova, análisis de medias. Vamos a cambiar. Muy bien. Y pues en respuesta escogemos deceleración y como factor 1 el tipo de auto y como factor 2 el tamaño del auto. Tenemos un nivel de significancia del 0.05, creo que es lo que nos pide el problema. Tenemos esta gráfica. Aquí tenemos nuestros efectos de la interacción. 0.05. Ok, están cerquitas todos, pero ni uno está en el 0. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a escoger otra ruta, un procedimiento diferente para que nos quede un poquito más claro. Igual nos vamos a Nova. Vamos a Nova balanceado. Aquí en respuesta, desaceleración. Aquí en modelo, tipo de este, otra vez este. Y le damos por tamaño de auto. En gráficas, 4 en 1. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Tenemos nuestros valores alrededor de nuestra pendiente. Aquí tenemos un histograma. Ok, vamos a ver qué nos arrojó. Aquí nuestro análisis de varianza de deceleración del pecho en fuerza. Tenemos un tipo de automóvil y nos con un valor P de 0.038. Este dato es menor que nuestro nivel de significancia. Tenemos el tamaño del automóvil, 0.60, y este valor pues es altamente alto, que esta sería como nuestra interacción. Ok, entonces por lo tanto nos vamos a, aquí tenemos los mismos datos, pero antes nos vamos a proceder a ver si otra gráfica. A ver, vamos a estadísticas, escogemos a Nova. Ok, aquí en la Nova nos vamos a gráfica de intervalos y escogemos aquí con grupos. Aquí pues ya tenemos, nos vamos aquí en variables de gráficas, desaceleración, y acá en variables categóricas escogemos tipo de autos y tamaños de automóvil. Aquí no le vamos a mover a nada, le damos a aceptar.
Ok, vemos aquí nuestra gráfica de intervalos. Una media de 47, media 39. Tenemos este dato con una media de 45. Dice, las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Ok, una media de 36. Ahora vamos a escoger una gráfica de efectos. Vamos a Nova y gráfica de efectos. Respuesta. Aquí tenemos nuestros dos valores, pues que son extranjero y nacional. Nuestra pendiente, la media. Vemos que son diferentes, no son iguales. 45, aquí tenemos tres valores, una media. Tenemos lo que es el compacto, el grande y el mediano. Bueno, vamos a nuestro. Aquí estos son los resultados de nuestro análisis. De estos tres resultados, pues uno nos salió pequeño, los otros tan grandes. Por ejemplo, en el tipo de auto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, ya que si hay una diferencia. Y en el tamaño del auto no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Y aquí pues no existe una interacción, ya que el valor P es bastante alto a nuestro nivel de significancia. Muy bien, nos vamos a este ejercicio. Dice, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de media de Hirsch por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos nuestra tablita, tipos de automóvil, extranjero y nacional, el tamaño de auto, que viene siendo compacto, mediano y grande. Okay, muy bien, aquí tenemos ya algunas gráficas, nuestras gráficas de residuos. Tenemos un análisis de varianza y aquí tenemos algunas nuestras hipótesis. Ok, entonces procedemos a abrir nuestro programa de Minitab. Muy bien, ya lo tenemos abierto. Okay, vamos a ver qué nos dice este problema, porque nosotros pues pudimos ver cuenta que entre más grande era el auto, menos era el daño. Ahora vamos a ver en nos vamos a estadísticas, nos vamos a Nova, vamos a hacer un análisis de medias. En respuestas cogemos lesiones como factor 1, tipo le cambiamos. Ok, tipo de automóvil, y acá tamaño de automóvil. Tenemos un nivel de significancia del 0.05, le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos un efecto de interacción, va del menos 113.6 al 113.6. ok, como compacto, extranjero. Ok, aquí tenemos unos datos que nos dice que es un valor de 3.0
1667, y aquí en el extranjero grande tenemos un valor de 65. Aquí tenemos un valor de menos 52, y aquí tenemos un valor en nacional, lo que es en el compacto, tenemos un valor de 13.1667, un valor de menos 65.16, como que andan diciendo casi son los mismos valores, nomás que unos son positivos y otros son negativos. Efectos principales de tipo de automóvil: 427 y menos 340.444. Tenemos la media, tenemos el tamaño del auto. La media dice que es de un valor de 414. Muy bien, vamos a proceder a que nos quede un poquito más claro. Escogemos estadística, nos vamos a ANOVA, escogemos ANOVA balanceado. En respuesta, igual lesiones. Aquí en modo de tipos de automóvil, tamaño de automóvil, tipo, escogemos por tamaño. En gráfica le damos 4 en 1 y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestro pendiente. Muy bien, un histograma. Y aquí ya tenemos nuestros valores, tenemos un análisis de varianza de lesiones en la cabeza. El tipo de automóvil tenemos de que es, nos arroja que es nuestro valor P de 0.159. El tamaño del automóvil nos arroja que es de 0.655, y el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil nos arroja que es de 0.281. Son mayores que nuestro nivel de significancia. El resumen de modelo. A ver, vamos a escoger, vamos a otra gráfica, a ver qué nos dice ANOVA. Y vamos a ver una gráfica de intervalos. Escogemos la de con grupos, aceptar, y aceptar. Ok, vemos aquí. Muy bien. En este compacto extranjero tenemos que una media de 445. Aquí en el grande tenemos una media de 457 y en la media 380. En el nacional del compacto tenemos una media de 384.333, una media de 240, y aquí tenemos una media de 397. A ver, vamos a ver qué nos dice la otra gráfica. Vamos a estadísticas, ANOVA, nos vamos a la gráfica de efectos principales. Respuesta, factores, aquí tipo de automóvil y tamaño. Okay, así lo dejamos, le vamos a aceptar. Tenemos nuestros dos valores, nuestra pendiente. Vemos que nuestro extranjero está hasta un poco más arriba, 427.444. Nuestro nacional de 340.444. Tenemos tres. Okay, nuestro tamaño del automóvil, que es el compacto, el grande y el mediano. Estas son nuestras medias.
Ok, aquí tenemos lo que es el azul viene siendo, representa lo que es el extranjero, y el rojo representa al nacional. Aquí tenemos la media que va del 250 al 450. Vemos que en el compacto la media nos arroja de 384 y el otro nos arroja de 445. Este nos arroja en el gran 240 y acá 457. 380 y 397. Si hay una diferencia. Bueno, a ver, procedemos, vamos a nuestro análisis de varianza. Ok, vamos a, tenemos nuestras gráficas que nos arrojó. Aquí tenemos nuestros valores. Ok, en el análisis de varianza de lesiones en la cabeza. Dice que el tipo de auto no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Y en el tamaño del auto no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes, ya que el valor de significancia es mayor de que nuestro valor P es mayor que nuestro nivel de significancia. Y aquí en el tipo de auto por el tamaño de automóvil, pues vemos que no existe interacción, al igual que es mayor que nuestro nivel de significancia, que es 0.05, y este nos arroja un valor de 0.281. O sea, por lo tanto no hay una interacción, no existe. Ok, bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.